Bueno, hoy voy a comentar un tema relacionado con FDA. No, yo no le había hablado con el doctor Pizarro para comentar esto. Habitualmente muchas veces me acercaba a él y le decía que había un tema que podía ser interesante discutirlo, pero este no es el caso esta vez. Eh, Aparentemente él quería discutir este tema en el Ateneo, en las guías de fibrilación auricular de este año, y bueno, anduvo averiguando a ver quién la podía presentar y alguien le dijo, mira, que yo había hecho un pequeño comentario en el ámbito de la residencia. Y entonces dijeron, bueno, engancharlo a Cajido para que lo haga. Y acá estoy yo. ¿Eh? Más o menos esa fue toda la secuencia. Así que no voy a decir nada que sea más o menos original en esto. Absolutamente, era simplemente para repasar con ustedes este tema. ¿Eh? Así que no sé si está por allá Gustavo. ¿Está Gustavo? Sí. Bueno, así que Gustavo, no pierdas mucho tiempo acá. Es un viernes a la tarde de enero. No sé si vale la pena quedarse acá. ¿Eh? Bueno, las guías. Las guías no son mandatarias para uno tiene que hacer lo que dicen las guías. Este es un tema que ya lo hemos discutido muchas veces. Uno puede tener un posicionamiento personal, particular y demás, así que no es una cosa, una obligación que diga, mire, la guía hay que hacerla. Segundo tema, hay diferencias entre las guías, ¿verdad? Yo particularmente creo que son aspectos menores, que no son grandes diferencias, pero algunas diferencias algunas veces motivan discusiones en este ámbito. El tercer tema es contraponer la experiencia clínica personal de cada uno de nosotros contra las guías. Es cuestionable, porque ¿qué podemos decir nosotros de nuestra experiencia capaz de refutar la experiencia de una cantidad de gente que es convocada para discutir las guías? Mi experiencia me demuestra tal cosa. Si eso va en contraposición con lo que dicen las guías, este posicionamiento de decir mi experiencia me dice otra cosa que lo que dicen la guía es cuestionable. Lo que sí puede ser aceptable es que uno pueda ajustar un poquito las guías al sistema sanitario local. ¿Qué me refiero a esto? Bueno, hay intervenciones que en la Argentina, aún en los centros más desarrollados como el nuestro, son difíciles de implementar por una cuestión del sistema sanitario local. Por ejemplo, el CDI en la totalidad de los casos de prevención primaria indicados en las guías es difícil de aplicarlo. Así que uno muchas veces hace un ajuste a este sistema. Y quiero señalar dos cosas para revitalizar un poquito más el tema de las guías, y es esto. Muchos centros definen la calidad de atención de esa institución a través del cumplimiento de las guías, que terminan siendo el estándar of care institucional. Es decir, no se analiza qué se hizo en cada caso. Se cumplieron las guías y hay en muchos hospitales de primer nivel, a nivel internacional, que se manejan con este criterio para decir en qué nivel está la institución. Y por último, hay un escenario judicial referente a las pericias médicas cuando hay algún tipo de problema relacionado con problemas de enfoque médico, donde las guías son trascendentes. ¿De acuerdo? Es decir, los peritos dicen, "Mire, la guía dice tal cosa", se respaldan en eso y ir en contra de las guías o por un problema que es judicial es toda una temática. Esto es lo que podemos decir en general de las guías. De modo que con este escenario, bueno, vamos a ubicar el tema de la FA. El segundo tema, más bien general, es lo que comentamos muchas veces acá. Como dijo en algún momento el doctor Falconi, el mundo es una secuencia de grises, nada es totalmente blanco y nada es negro, y cuando uno tiene que hacer un informe o tiene que comentar algo, tiene que decir esto, es una secuencia de grises. El mundo es una escala ordinal, si quiere, continua, pero las decisiones nuestras son dicotómicas, hacemos o no hacemos. De manera que cuando tenemos un escenario de órdenes, o de variables continuas, y tenemos que poner decir, de acá para acá hago y de acá para acá no hago. Es así, ¿eh? Eso es así. Y siempre tomo una decisión. Por supuesto, acá tenemos la posibilidad de salir por la tangente. Bueno, veremos, vamos a ver, consultamos, dejémoslo acá, después lo discutimos, qué sé yo. Pero el que está frente a un paciente, y todos ustedes que tienen la posibilidad de hacer medicina asistencial, no es mi caso en este momento, saben que uno decide, ¿hago o no hago? Y ahí está. Muy bien. Dos palabras ahora. Mira, estas son las guías de miocardiopatías que salieron este año, ¿verdad? En la Sociedad Europea. Y estas son las guías que vamos a discutir de fibrilación auricular que salieron en las Sociedades Americanas de Cardiología. Lo primero que es llamativo es que las miocardiopatías tienen cuatro categorías. Una, dos, perdón,
1, 2, 3 y 4. Y tienen este ordenamiento que sostienen, que son las evidencias que sostienen estas recomendaciones. Pero las de FA son más complicados, ya tienen 5 categorías de recomendaciones. 1, 2, 3, 4, 5. Cada vez se describe más y después usted decida, lo cual genera una cierta dificultad en su interpretación. Y en las evidencias hay, fíjense, toda una discriminación. De manera que es un escenario un poquito más complicado que el que vivimos la vez pasada a propósito de las guías de miocardiopatía de la Sociedad Europea, lo que hicieron este año los americanos con la sociedad, con la fibrilación auricular. Ahora, analicemos qué dice esta gente referente a las guías de la Sociedad Americana en FA, que son las que aplican ellos siempre. Evidencias fuertes. El beneficio supera con creces el riesgo. Clase 2 moderado, el beneficio supera el riesgo, pero ahí está. Ahora, cuando llegamos un poquito menos, hay o no hay beneficio, o hay un beneficio mínimo. Ojo. En tercer lugar, cuando entramos acá, y esto no hay, el beneficio es igual que el riesgo, pero este punto, fíjense que es importante, porque el beneficio puede ser lo mismo que el riesgo. Por lo tanto, me parece que el punto crítico es dónde ponemos nuestra división, y ya varias veces lo dije, yo soy proclive a analizar esta cuestión entre la clase 2 y la clase 2A y la clase 2B. Fíjense qué dicen las guías cuando dicen clase 2A, donde hay un beneficio definidamente superior al riesgo. Es razonable, podría ser útil, efectivo, beneficioso. En la comparatividad, efectividad, dicen el tratamiento, la estrategia A es probablemente mejor que la indicada acá, hay una preferencia para tratar el B y es razonable elegir el tratamiento A sobre el B. Semántica. Ahora, ¿qué dicen cuando la recomendación es 2 veces menor? Puede, podría, podría ser razonable o considerada, la efectividad utilitaria es desconocida, no clara, incierta y no bien establecida. Cuando uno analiza esto con respecto a esto, hay una clara diferencia en esta situación entre 2A y 2B. Ahora bien, por lo tanto, yo voy a analizar estas guías colocando mi barra para dicotomizar este problema de este lado para hacer y de este lado para en principio no hacer. Y estos son los niveles de evidencia. Fíjense, en el nivel A, no analizo el alumno porque está todo reconocido, es reconocido por todos nosotros. Dice un ensayo randomizado o más un ensayo bien designado, bien diseñado, perdón, no randomizado, de estudios observacionales o de registros. Pero tienen que tener bastante pureza, no es deben ser multicéntricos, prospectivos, una serie de cosas, o un metaanálisis de esto. Pero cuando vienen al nivel C, dicen, bueno, ojo, escenarios de estudios no randomizados, observacionales, pero tienen diferencias en cuanto a su diseño y ejecución. El metaanálisis de esto es más de lo mismo y finalmente dice, todos los mecanismos que nosotros inferimos para justificar un procedimiento son también un poco cuestionables. Por lo tanto, hay diferencias cuando se recomienda y hay diferencias en lo que sostiene esa recomendación. Por lo tanto, yo voy a pasar mi punto crítico en esta cuestión. Bueno, aclarado esto, las guías tienen 160 páginas. Por algo, me parece que alguien al cual le dijeron, che, no, encajáselo acá y acá estoy yo. Bueno. Bueno, yo no voy a analizar las 160 páginas, uno, y tampoco voy a analizar la multiplicidad de toda esta información que existe. Yo puse acá un collage, pero debe haber, no sé, 200 de estas cosas. Es difícil, ¿de acuerdo? Así que lo mío va a ser más primitivo, ir a ver las recomendaciones, poner el punto de corte acá y optar por ellas cuando se encuentran en clase 1 o en clase 2A. Y ahí terminar mi pequeño mundo. ¿Eh? Muy bien. ¿Se puede prevenir la FA? ¿Cuáles son los factores de riesgo en FA? Simple. Sí, es factible prevenir. Hay que tratar los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Todo lo que ustedes dicen, de los lípidos, la presión, el tabaquismo, la obesidad, todo eso hay que tratarlo y todo eso es preventivo de FA. Segundo tema, más allá de la anticoagulación, antiarrítmicos y ablación, ¿cuál es otro tratamiento de la FA? Y es muy simple, la de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular.
De manera que lo que hacemos nosotros cuando prevenimos un infarto o lo que sea, todo eso es importantísimo para prevenir que un paciente tenga FA a futuro. ¿Es posible evitar la progresión de la FA? Sí, es muy importante. Hay que hacer un control precoz del ritmo. Es decir, mantenerse o perpetuarse, empecé rolo porque me dijeron que empezara, mantener o perpetuar el ritmo de fibrilación auricular es algo que después va a ser difícil de revertir. Hay que atacarlo preventivamente. Todos estos son lo que dice la guía, ¿eh? No es... Segundo, ¿a partir de qué riesgo anual estimado de embolismo sistémico hay adecuada relación riesgo-beneficio de la anticoagulación? ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué riesgo tiene que tener un paciente de embolia para decir la anticoagulación es efectiva? Y no tenemos un efecto negativo por el lado de las hemorragias. Igual o más de 2% por año. En ese rango, ¿sí? Anticoagular siempre tiene una relación costo-beneficio favorable a la anticoagulación. Si tengo menos del 1%, es probable que la hemorragia supere al beneficio. Y en principio no debería ser dado. El tipo de FA paroxística, persistente o de larga evolución, con riesgo estimado de más del 12% por año, ¿condiciona el tratamiento? ¿Eh? ¿Qué tipo de FA tiene? No, no lo condiciona. Uno tiene que manejarse con el riesgo y más allá de cualquier otra consideración. Este es el elemento crítico. El riesgo de embolia de más del 2% por año, ¿a qué CHAS corresponde? 2%, 2 o más por ciento en hombres, 3 o más en las mujeres. Un escalón más en las mujeres que en los hombres. ¿Y esto se asocia a qué? 2 o más por ciento por año de riesgo para la anticoagulación. Y el riesgo del 1%, pero menos del 2%, y bueno, un punto por debajo del CHAS. CHAS 1 en los hombres y CHAS 2 en las mujeres. Muy bien. Más allá del CHAS, ¿qué otros factores de riesgo de accidente cerebrovascular? Todos los que son de todo el otro tema. Una mezcla de cosas, pero bueno, la filtración glomerular, no sé si está en el CHAS la filtración glomerular, pero es un factor de riesgo, la proteinuria, bueno, el volumen de la aurícula. Todas estas cosas que nosotros decimos colaboran en aumentar el riesgo de embolia. ¿Con qué CHAS vas a anticoagular? Esto es lo actual, ¿eh? Que muchas de estas cosas lo comentamos con los residentes y los residentes contestaron toda esta respuesta. No sé si vos te acordás cuando estábamos ahí, así que no hubo mucha originalidad. Hay que anticoagular cuando es igual a 2% de CHAS, a 2 o más de CHAS en los hombres, 3 o más de CHAS en las mujeres. Y si el CHAS es más de 1 en el hombre o más de, es de 1 a 2 en los hombres y en las mujeres está en un rango menor, se puede anticoagular con este nivel de evidencia. O sea que, ojo, en un CHAS menor que el 2 y el 3, 2 para los hombres, igual a partir de 2 para los hombres, 3 para las mujeres, con un CHAS menor, fíjense, 2A y anticoagular. En la práctica, ¿cuándo anticoagular? Prácticamente toda FA. Pocas FA, los casos raros que llegarán al doctor Maído, la gente que se hace electrofisiología, pero la gran mayoría de las FA hay que coagular. ¿Son mejores los DOAC, los nuevos anticoagulantes orales o los antivitamina K? Mejor, dicen las guías, los nuevos anticoagulantes orales. ¿Algún DOAC se considera superior a otro? No, en cuanto a la recomendación. Las guías no recomiendan un DOAC con respecto al otro. Es historia de que nosotros habitualmente estamos a favor de uno con respecto al otro, tipo, nada. Y en válvula mecánica, si en estenosis mitral, mejor anti-K. ¿Ok? Y no hay que andar analizando ningún factor de riesgo. En el aleteo, el manejo es diferente al de la FA. Aleteo, en términos de anticoagulación, es lo mismo que FA. Si hay hemorragia con anticoagulante, cambiar el fármaco, esto es una cosa que muchas veces lo dijimos, no dicen nada de eso. No, no se considera. Hay que hacer la estrategia habitual en la complicación hemorrágica, el antídoto correspondiente, pero no dice, mire, el problema pasó porque frente a esta situación mejor cambie de este a otro, base de, qué sé yo, de Rivaroxaban, ellos no dicen nada, no dicen.
Post ACV hemorrágico, ¿cuándo reiniciar la anticoagulación? Este es un tema interesante. No hablan tampoco de la dimensión del ACV, como dicen los neurólogos acá, para ver cuándo se anticoagula o no. Básicamente, en donde hay un punto más crítico es en el ACV hemorrágico. Cuando tiene ACV hemorrágico, ¿cuándo reiniciar la anticoagulación? Y dice, mire, si el riesgo más del 5%, empieza en la primera o la segunda semana. ¿Quién tiene 5% de riesgo? La estenosis mitral y la válvula mecánica. En stroke indeterminado, anticoagular, no. Dicen monitorice estrictamente porque puede tener fibrilación auricular. Dicen cómo hacerlo, más o menos todo lo que ustedes imaginan, lo que discutimos acá siempre. Y lo que sí dicen, bueno, si tiene mucha duda, coloque un registrador, haga Holter cada tanto o póngale un registrador implantable. Todo lo que decimos nosotros aquí. En FA detectada en control de marcapaso o en CDI, este es el tema que también está. Dicen lo siguiente, fíjense lo que dicen. Manejarse con dos combinaciones. El tiempo en el cual se registró un episodio de FA, por ejemplo, en un control de marcapaso, y combinarlo con el CHAS. Si tiene más de 24 horas y el CHAS-VAS tiene más de 2, anticoagular. Pero si tienes menos de 5, no hacerlo. Y entre 5 y 24, solo con CHAS-VAS de 3. No sé si nos vamos a acordar de esto, pero diría que en principio más de 24 horas anticoagular. Y si un tipo es medio, el chas sigue siendo el elemento contundente en todo esto, más allá de toda otra interpretación. Si el chas es pesado, anticoagularlo y registrar lo que registres. No lo está aclarado, Florencia. No está aclarado eso. Eh, yo creo que acá me parece que si uno registra un episodio de fibrilación auricular y tiene una carga de chas importante, antico. Sí, Es un gris. Uy, es un gris porque en realidad, bueno, la indicación es 2B y depende, como decía Arturo, depende de la combinación entre el chat-VAS. Cuanto más alto es chat-VAS, uno requiere menos duración de la fibrilación auricular y cuanto más dura la fibrilación auricular, menos chat-VAS necesita. Entonces, uno tendrá que ver en el chat-VAS, relacionarlo con la duración de la fibrilación auricular y en base a eso definir si lo anticoagula o no. Pero igual es indicación 2B. exactamente. Me parece que si el chas hace más de 2 o 3, uno registra un episodio, adelante con la anticoagulación. Si hay chas más de 2 y contraindicación por la anticoagulación, simple, sencillo. Bueno, oclusión percutánea de la orejuela. Si FA con chas más de 2 y cirugía cardiovascular, cierre quirúrgico de la orejuela y anticoagulación. Ojo, esto habría que decírselo a los cirujanos. Lo ponen muy duro. Si tiene fibrilación, hacer el cierre de la CA, de la orejuela. Supongamos ahora lo siguiente: un paciente anticoagulado con DOAC o con antivitamina K y tiene un riesgo de más del 2% y cirugía programada, suspensión temporal y puente, ¿se refiere al puente de Parina? No. Suspensión sin puente de Parina. Segundo tema, esta misma condición que dijimos antes, pero en caso de cambio de un marcapaso a un CDI, continuar o suspender el tratamiento y puente de Parina. ¿Se entiende? Lo otro era con cirugía general, esto con estas dos cosas. Y miren lo que dice acá. Ambas estrategias son aceptables. O le hace puente de Parina o no le hace nada y sigue adelante con esta historia. Anticoagulado con riesgo de más del 5%. Y el caso anterior, marcapasos, sí, cuando el riesgo es alto, suspender y puente de Parina. En concreto, cuando tiene una válvula mecánica, una estenosis mitral, yo diría un chas muy pesado, dejarlo hacerle puente de Parina. Pero no en general, no en todos los casos. Enfermedad coronaria crónica, con y sin revascularización, anticoagulación oral, con o sin antiagregantes. Tipo está fibrilado y está en prevención secundaria. Solo anticoagulación. Y en enfermedad vascular periférica, solo anticoagulación. Y en la falla renal, bueno, hacen este dibujito. Yo me quedé con esto. Mire, si tiene menos de 30, antivitamina K, viejo. Podemos andar diciendo que el apixaban tiene un poquito mejor de perfil que la Vigatran, pero me parece que para la generalidad de los casos, si tiene menos de 30,
de acenocumarol o warfarina. Anticoagulación y ATC, doble o triple terapia. Bueno, lo que todos decimos, suspender, si vas por la triple terapia, entre 1 y 4 semanas, suspender la aspirina y quedarse con el doble. Y al cabo de un año suspender el otro y eventualmente entra en prevención secundaria y queda solo con la anticoagulación. Yo le estuve preguntando a los muchachos, de cada 100 pacientes que están fibrilados y tienen una TC y salen de la unidad coronaria, ¿cuántos salen con triple? Mínimo. Prácticamente no existe. Pero alguien puede decir, mira, este es el escenario que tenemos nosotros acá con el plan de salud de los pacientes dañosos. FA, control de ritmo o de frecuencia. Depende de las condiciones asociadas. Y es decir, de todo lo que ustedes digan, bueno, depende. Si ejemplificamos, si es un paciente de 162 años, vamos a hacerle, puse un punto de corte bien alto como para que no quede duda, Gustavo. Pero dice algo que me parece que es importante, decisión compartida. Es decir, comenzar cada vez más a discutirle, a presentarle al paciente es una opción. Salvo que haya situaciones asociadas extremas, consultarlo con el paciente para ver si no quiere tener esto. FA con insuficiencia cardíaca. Si se opta por el control de frecuencia, ¿a qué frecuencia? Menos de 100. Tiene que quedar con menos de 100. Yo acá diría que menos de 90. Fármacos para control de frecuencia. ¿En qué orden según respuesta y tolerancia? Este es el ordenamiento. Beta bloqueantes, diltiazem verapamil, digital en el último lugar. En falla de control de frecuencia. Bueno, intentar la ablación de la FA y eventualmente una ablación del nódulo AB si no es factible. ¿Cuándo control del ritmo? Ponen básicamente esta. Si yo paso todas las categorías, tengo un despelote. Cuando tiene insuficiencia cardíaca, en la disfunción ventricular, que no tenga insuficiencia cardíaca, cuando el tipo tiene síntomas vinculados con la FA y cuando tiene hasta un año de evolución. Ojo con esto, nosotros muchas veces, ¿y cuánto tiempo? Indeterminado. ¿Y qué es indeterminado? 8 meses. No, la ablación es una opción. Cardiovención de la FA con más de 48 horas de evolución, esto lo manejan ustedes muy bien. Y dice, bueno, si está anticoagulado, más de 3 semanas, ausencia de trombos en el eco. Lo que es interesante es que ya colocaron esto. Está firmemente colocado. Nosotros eso lo hacíamos de hace tiempo. Es decir, mirá qué pasa con la anticoagulación. No sé en qué proporción los que están anticoagulados van sin ETE ahora en la unidad coronaria. La verdad que no sé. Me parece que no deben ser muchos, porque por la duda le hacemos un ETE y sí, hacer un ETE anticardiografía. Muy bien, si no está anticoagulado, anticoagular durante 4 semanas y después hacer un ETE y ver qué pasa. Y si el trombo persiste, bueno, habrá que ver. Bueno, nada nuevo. Lo que sí, también lo saben ustedes, luego de la cardioversión con ritmo sinusal, 4 semanas de anticoagulación. Si cardioversión de FA en más de 48 horas de evolución, hay que anticoagular. ¿Por qué más de 24 horas y no 48 cuando se detecta en un control de marcapaso también anticoagular? ¿Por qué hay 2 puntos de corte? Anticoagulamos cuando encontramos una FA en un control de marcapaso con 24 horas, pero nosotros cuando decimos que tiene hasta 48 horas, solo ahí anticoagulamos. ¿Por qué hay 2 puntos de corte? Me parece que por esto. Primero, que hay un cierto respaldo clínico de un ensayo clínico de este año. Y en segundo lugar, porque más de 24 horas es más bien un marcador de riesgo. A lo mejor tuvo muchos más episodios y esto es lo que sustenta el ensayo clínico. No sé si llego a... Uno no tiene que pensar, tiene más de 24, sí, pero es el único. A lo mejor tuvo muchos más. De modo que el punto de corte es más de 24. Y en menos de 24 horas de evolución dice no anticoagular, pero otra vez aparece el CHAS con un 2B y diciendo, ojo, miren, si el CHAS es más de 2, tiene más de 48 y menos de 48 horas, algunos dicen, valdría la pena ser cuidadoso en este punto. Es el único desliz que comenté con el 2B. Bueno, FA y falla hemodinámica, cardioversión inmediata, lo sabemos. Esto, la pastilla en el bolsillo, ¿es una alternativa? Sí, o ya pasó de moda. ¿Eh? No sé, habría que hablar después con los electrofisiólogos. Es una alternativa. Una dosis de propafenona o flecainida después de haber instruido al paciente es un elemento todavía que puede en el caso de repetición. Pero esto evidentemente en un ámbito en el que existe la ablación está perdiendo vigencia. Tratamiento antirrímico eh, tratamiento antirrímico de mantenimiento. Amiodarona en general y si hay alteración estructural, propafenona o flecainida. Creo que esto no hay dudas tampoco.
Ablación de la FA. ¿Aparece en la guía alguna limitación de la edad? No. No hay ninguna limitación. Lo que sí se ha elevado generalmente la recomendación para hacer una ablación. En general se opta más por la sin alteración estructural en el paciente joven, cuando falla el tratamiento médico, pero nuevamente aparece si hay una preferencia de por haberlo consultado con el paciente, mire, podríamos intentar esto y demás, ahí aparece nuevamente una presión a favor de la ablación. La anticoagulación, ¿hay que suspenderla para ablación? No. Anticoagulación, posablación según monitoreo electrocardiográfico o según Chasbas. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, esto lo he cansado a Gustavo con esta historia y él me ha respondido siempre de la misma forma y así se mantiene vigente. Siempre continuar posablación 3 meses y después según de Chasbas. Si tiene más de 2, seguir con la anticoagulación. Tratamiento posablación del aleteo. Anticoagular 4 semanas y terminar. Pero ojo, si el paciente con aleteo al cual le hacemos a la ablación ha tenido algún antecedente previo de FA, igual estrategia que si hubiera sido la ablación de una FA. Por la conversión es aleteo-fibrilación, aleteo-fibrilación. Ablación de FA secundaria a diferentes situaciones clínicas. Por ejemplo, un paciente que está en terapia o que ha tenido bueno, si no remite, si es factible, hay que tratar de cardiovertirlo, pero superada la condición desencadenante, en principio, intentar la ablación. Es decir, resolver el problema y no convivir con las FA. FA más insuficiencia cardíaca reciente, esto es fácil. No tendrá un ataque de miocardiopatía, decimos, bueno, hay que controlar el ritmo, cardioversión y ablación preferible. Ahora, FA con insuficiencia cardíaca y facción de erección reducida, donde no sabemos cuál ha sido, que no hay una secuencia temporal muy próxima. Cardioversión y eventual ablación. FA con deterioro de la función contráctil medida por la fracción de eyección, en principio ir con esta historia. Y si la fracción de eyección es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, bueno, acá hay una diferencia porque ya no existe la taquimiocardiopatía con opción. Bueno, cardioversión y si tiene síntomas, eventualmente una ablación. Pero ya acá nos manejemos con otro criterio. O sea, cuando hay disfunción, en principio tratar de retomar el ritmo y que quede con ritmo sinusal. Cirugía cardiovascular. Prevención de la FA posoperatoria y de las FA de un paciente. Y bueno, dice beta bloqueante amiodarona, pero miren lo que dicen, pericardiotomía posterior, y aparece como 2A. Es decir, ahí apareció un 6 que no sé qué es. Es decir, que vuelven a trabajar tanto antes, como decíamos nosotros, en la oclusión de la orejuela, y en este caso comienza, evidentemente, en algunos centros a decir a favor de esto. Habrá que ver cómo queda en el tiempo esto. FA en la enfermedad pulmonar obstructiva. Control de frecuencia, betabloqueantes, cardioselectivos, por el hecho de que un paciente es un EPOC. Embarazo y FA. ¿Qué drogas? Antiarrítmicos, frecainida. En general estos enfermos no tienen cardiopatía. Y el control de frecuencia con un betabloqueante como el propranolol o eventualmente la digoxina. Ya discutimos acá que la digoxina es una opción. Oncología y FA. Bueno, el efecto de la FA puede ser resultado de fármacos que determinan la función contráctil o puede ser miocarditis, por ejemplo, los inhibidores del checkpoint. Ojo, porque todos estos fármacos con los antiarrítmicos puede haber una interacción. Hay toda una secuencia y es un tema muy largo. Yo lo único que rescaté que el tipo que está haciendo puntualmente, está Santiago del Castillo en esto, bueno, el tema de las interacciones de todos los fármacos que recibe un paciente oncológico y los fármacos antiarrítmicos, hay que estar seguro de que no hay una interacción a ese lado. FA y miocardiopatía hipertrófica. ¿Chasbas? ¿Nos manejamos con Chasbas? No. La miocardiopatía hipertrófica con FA tiene alto riesgo cualquiera sea el chas calculado. Control de ritmo, control de frecuencia, pero ojo, en la miocardiopatía es factible la ablación, en la miocardiopatía hipertrófica. FA en atletas, ablación y no hay ninguna restricción para después de la actividad. ¿Alguna conclusión general después de todo esto? Cuando hablamos del otro día de miocardiopatías, bueno, yo fui un poquito a buscar más puntualmente una cuestión, vi que no había muchas diferencias y finalmente me centré un poquito más en el tema genético, que tenía un tremendo desarrollo, pero era más una cosa potencial que otra cosa, porque cuando íbamos a los bifes prácticamente ninguna indicación se sustentaba exclusivamente en la tabla genética y era todo un conjunto de factores.
pero esto es distinto. Dice lo siguiente, fíjense, esto es lo que yo rescaté como un cambio en esta cosa. La ablación del catéter se ha transformado en una terapia establecida para la FA debido a los múltiples estudios clínicos controlados y a la evidencia de grandes registros y el desarrollo que tienen nuevas tecnologías en este sentido. Las sociedades previamente tenían diferentes recomendaciones para la ablación con catéter dependiendo si la FA era paroxística, persistente y qué sé yo, pero más reciente información ha mostrado que la ablación de la FA es más efectiva que el tratamiento antirrítmico para la persistente y la paroxística y que la precoz implementación del tratamiento del control del ritmo a través de esta estrategia es un factor importante que va a facilitar, ¿verdad?, la progresión y la perpetuidad de la FA. Me parece que esto es un dato que en general eleva la recomendación para la ablación. Como con todas las estrategias, el control del ritmo de la FA impacta sobre las calidad de vida del paciente. Y pone el siguiente ejemplo. Una significativa reducción de la frecuencia y de la duración de los episodios de FA, aunque no se hayan eliminado totalmente, en principio representan un beneficio clínico. Es decir, no es FA tiene o FA no tiene. Si tiene menos que antes, dicen ellos, es una condición favorable. Aunque los ensayos clínicos ampliamente se fundamentan principalmente en los enfermos de menos de 70 años, dice que hay estudios y se han observado beneficios en estudios observacionales en pacientes añosos. Por eso no hay una limitación para la edad. La segunda consideración me pareció importante de la FA es la causa más común de arritmias inducidas que induce cardiomiopatías con persistencia de FA con o sin respuesta ventricular rápida que puede conducir a una disfunción. Bueno, la FA puede predisponer a una... Pero lo que es interesante acá es este concepto. La FA puede tanto ser la única razón para una miocardiopatía, la FA induce la disfunción ventricular, la FA es la causa y la disfunción es la consecuencia, o dice, puede ser al revés, es decir, la FA es secundaria a la insuficiencia cardíaca. Dice, bueno, esto no interesa tanto. ¿Eh? Cuando hay esta situación, en principio resolver, ir al control del ritmo y eventualmente hacer un... Es decir, ¿por qué? Porque aunque la causa sea una, siempre es un mecanismo de retroalimentación positiva. Identifica esas dos, la FA que induce la disfunción o la FA mediada por la disfunción. La ablación es una opción firme en variadas situaciones clínicas como miocardiopatías y situaciones con comorbilidades. Me parece que en general la actitud es esta. ¿Alguna consideración más? No, ya fue demasiado. Bueno, muchas gracias. Perdón, doctor Maid, que dije cosas, seguramente algunas de ellas muy obvias, la mayoría, seguro. Gustavo, comentario. Gustavo. No, Arturo, estuvo muy bien, muy linda la presentación y creo que pasaste por todos los tópicos importantes de las nuevas guías. Yo como para remarcar un poco lo que ya dijiste, creo que una de las variantes que tiene la guía es que cambia la clasificación de la fibrilación auricular. En lugar de ser por el tiempo de duración, la clasificación la pasa a etapas. Y habla de varias etapas previas, y eso tiene implicancias en el tratamiento, porque uno está acostumbrado a que la fibrilación auricular la trata, como vos dijiste, con antiarrítmicos o drogas anticoagulantes, y ahora se abre la posibilidad, o ahora tenemos que pensar cuando vemos pacientes con fibrilación auricular en la posibilidad del tratamiento de la obesidad, de la hipertensión, del tabaquismo, o sea, un montón de factores de riesgo que influyen en la fibrilación auricular y a veces uno los dejaba de lado. También me pareció muy interesante lo que comentabas de no solo utilizar el chat-bus para los pacientes con fibrilación auricular, sino que en muchos casos utilizar otros marcadores de riesgo, por ejemplo, entre los que tienen entre el 1 y el 2% de riesgo de embolia al año, agregarle quizás algún otro marcador, como el tamaño de la aurícula izquierda o como algunos biomarcadores, y de esa manera definir para qué lado inclinamos la balanza. Bueno, lo de la ablación en pacientes con fibrilación auricular, cómo cambia la categoría por esto de que el tratamiento precoz mejoraría el resultado del tratamiento de la fibrilación auricular y la ablación parece ser más efectiva que las drogas, entonces uno debería indicar la ablación más precozmente para tener mejores resultados.
Y bueno, la duda que a mí me dejan las guías, que un poco vos también la comentaste, es el tema de el hallazgo de fibrilación auricular asintomática en pacientes que tienen dispositivos, porque la verdad que es un rango como muy amplio, da entre 5 y 24 horas, la verdad que no queda claro bien qué hacer. Si bien uno sabe que cuanto más chat, mayor es el riesgo de embolia y uno más se inclina a anticoagularlo, no hay un punto de corte o donde uno diga hasta acá anticoagulo y hasta acá no. Bueno, eso son cosas que hay que definir. Tampoco queda claro si es lo mismo una fibrilación auricular prolongada que varios episodios. Claro, porque ahora todos hablan de la carga de fibrilación auricular, que tiene que ver con cuántos eventos y que es algo diferente a lo que es la duración de la fibrilación auricular. La duración del episodio, no decir la sumatoria de episodios más cortos para saber si ese era un factor, pero no pude encontrar esa información, ¿no? Sí, sí, no está claro y han salido últimamente trabajos que ya hemos charlado de episodios relativamente cortos, de menos de 2 horas, donde la anticoagulación tampoco parecería tener un beneficio claro. Entonces, el punto donde tomarlo. Muchas gracias otra vez. Arturo, me parece que hiciste un rastrillaje del tema realmente muy bueno. Hiciste algunas consideraciones y yo quiero hacer también alguna respuesta a ellas. Comenzaste con un preámbulo diciendo qué son las guías y qué función cumplen las guías en el manejo médico. Las guías dicen lo que hay que hacer. Lo que las guías obvian es decir que, bueno, son exactamente guías y que se pueden implementar en algunos casos y en otros no. Pero eso forma parte del preámbulo. En lo que tiene que ver con el tema en sí mismo, vos hiciste la aclaración muy enfáticamente de que son 160 páginas, casi prácticamente imposible resumirlos en una exposición, y a mí me parece que esas 160 páginas y posibilidad de expresarlas en una sola clase se extiende también en la posibilidad de tener presente eso frente a un paciente, a menos que uno tenga una pocket guide en el bolsillo frente a cada paciente con fibrilación auricular, saque la guía y empiece a ver en qué casillero, en qué nicho entra el paciente que está tratando. Simples, y me parece que no hay que memorizar mucho. No, pero esto me Es parece poco lo que hay que memorizar. Mira, en principio justamente por eso, sí. se puede condensar, que es Ah, perdón que te interrumpa, pero sí, no, discúlpame, sí. se puede condensar prácticamente todo esto en que la dificultad de tener frente a un paciente la respuesta justa y la imposibilidad de tener la pocket guide en el bolsillo y verlo hace que creo que la totalidad, creo que la gran mayoría del auditorio frente a una fibrilación auricular anticoagula a menos que exista una justificación categórica. Eso es muy importante, me parece que es una conclusión muy importante. En principio, sí, ¿por qué no tengo que anticoagular? Esta sería la pregunta que se tiene que hacer alguien, ¿no? ¿Verdad? Fíjate que en Pero siempre hay zonas de grises más complicados. Fue un episodio mínimo, lo detecté con, como decían Gustavo en el marcapaso, qué sé yo. hospital Sí, altamente académico, gente sí. altamente calificada, la verdad que no consulta tanto esta guía. Anticoagula al paciente Claro. a menos que tenga Bueno, esa es una buena conclusión, en todo caso, lectura de la guía. o ablaciona, si es posible ablacionar. Bueno, listo. No, muy linda revisión y también hace hincapié en lo que es la fibrilación auricular en pacientes jóvenes, que en eso es importante, o sea, no solo pensar en la fibrilación auricular en sí, sino en búsqueda de otras enfermedades como que sea una TRN, que sea un AS, alguna canalopatía, por ejemplo, brugada, que pueda no ser solamente fibrilación auricular o en patologías. Está clarito, Eugenia. A mí me parece que esto lo resolvemos los clínicos generalistas, es decir, mira, es joven y me parece que va para una ablación. Ahí se lo derivamos a los electrofisiólogos y ustedes son los que hacen el análisis y zafamos por ese lado, ¿verdad? Perfecto, y como también en los pacientes jóvenes también empiezan a aparecer lo que es la cardioneuroablación para la búsqueda. Claro, nuevos procedimientos, sí, sí, sí. Pero son más específicos de la especialidad, me parece. No, muy buena la revisión. A mí me parece que eh, es importante a veces esto para ver cómo nos manejamos nosotros, ¿no? ¿Cuál es la práctica nuestra? Eh,
las guías son bastante claras en cuanto a lo que es la terapia puente. O sea, la terapia puente queda reservada solamente para los pacientes que tienen prótesis mecánicas mitrales. Hay dos ensayos randomizados, ¿no? Uno que va en contra de la terapia puente, o sea, la terapia puente igual daño. El segundo ensayo, que es un estudio que se queda sin poder, eh, no muestra daño con la terapia puente, pero muestra que no hay diferencias. Y lo interesante de este segundo estudio, que incluyeron prótesis, la tasa de inclusión de prótesis mecánicas mitral es muy bajita, es ínfima, ¿se entiende? O sea que uno, si mira hacia su grupo, no hay beneficio, tampoco hay riesgo. Yo creo que como el estudio no tiene poder, les haría terapia puente, ¿sí? Porque uno no puede descartar. Vos estás diciendo en el mitral y en la mecánica. Mecánico. Al resto no hay que darlo. La pregunta es para los residentes, ¿no? Ustedes que están todo el tiempo acá, transitando por todos los ámbitos, en el prequirúrgico nuestro, general, pacientes que ve hematología, ¿se cumple esto a rajatabla o ustedes siguen viendo de que hay terapia puente en algunos casos? Y si hay, ¿en cuáles? Esa opinión me gusta. Está buena la pregunta del doctor Arias. ¿Qué se hace? ¿Le hacen puente o no le hacen puente? En general funciona bien en prequirúrgico. Cuando hay indicación de puente, como FA con evento o mecánica, se hace y si no, se suspende la anticoagulación y se reinicia según la complicidad, si hay complicaciones en la cirugía o la indicación de la cirugía o del cirujano en el posoperatorio inmediato. Me parece que, no sé si yo lo había aclarado, me parece que, ojo, no es solamente mecánica ¿cómo se llama? Y prótesis. El que tuvo un accidente, un antecedente, es el otro que también tiene alto riesgo, ¿no? Sí. No, sí, yo creo que en los que se tiene que cumplir se cumple, quizás es un poco más flexible y a veces hay indicaciones que por ahí no son las que usaríamos nosotros. Qué sé yo, TEPS de muy bajo riesgo que estén anticoagulados y también tienen puentes, por ahí también existe, pero eso lo define hematología, nosotros normalmente no hacemos. Bueno, Arturo, eso. No, una sola cosa más. Uno ve muchas secuelas de la FA hoy por la longevidad. ¿Qué es lo que uno está acostumbrado a ver en el consultorio? Pacientes añosos, con grandes aurículas, muchos reflujos valvulares y con mucha insuficiencia cardíaca, prácticamente derecha. ¿A qué lleva mi comentario? Hay una parte de la guía que el control de ritmo precoz es muy importante en esto y todos tenemos que ver. Por eso la ablación se expandió, porque si es mejor que eso, evidentemente la secuela posterior que deja la arritmia es realmente importante. de revertir la Exactamente, situación. menos probabilidad. Y lo que vos decías es interesante. Antes se decía la duración, pero ahora cuántos episodios tiene en el tiempo también es tan importante elemento, como sí. eso. Ese es un elemento Coincido. que también estructuralmente altera toda la estructura, ¿no? Así que estuvo muy bueno, ¿eh? Bueno, muchas Bueno, gracias. Arturo. Gracias, ¿eh? Gracias a todos.